Iniciamos este tema citando al prestigioso médico Hipócrates, quien decía: los hombres deberían saber que del cerebro y solo del cerebro provienen nuestros placeres, alegrías, la risa y las burlas, así como nuestras preocupaciones, dolores y lágrimas. Por el cerebro en particular pensamos, vemos, oímos y distinguimos lo feo de lo bello, lo malo de lo bueno, lo agradable de lo desagradable. Soy Lisbeth Caballero Muegues, estudiante de la especialización de Neuropsicología de la Educación, y estaré hablando acerca de las principales estructuras del sistema nervioso central. Antes de entrar a hablar a profundidad de todas aquellas estructuras de nuestro sistema nervioso central, es importante tener presente que es este mismo sistema el que nos permite relacionarnos con el medio, con los demás, adaptarnos a los cambios, a los distintos espacios y ambientes. Igual nos permite sobrevivir, pues es el encargado de tan admirable función como lo es la respiración. Quizás muchos o pocos nos hemos preguntado en algún momento de nuestra vida cómo es o cómo será la parte interna de nuestro cerebro. Intentando buscar respuesta, nos encontramos con que en nuestro cerebro podemos apreciar partes compuestas por un color blanco y otras por un color gris, lo que hace referencia a un tejido llamado sustancia gris, compuesto por cuerpos celulares, y sustancia blanca compuesta por fibras nerviosas. De esta manera podemos decir que la corteza cerebral es la capa gris que cubre la superficie de ambos hemisferios cerebrales. Es allí donde se dan los procesos de percepción, imaginación, pensamiento, juicio y toma de decisiones. Es la corteza la base de los procesos cognitivos superiores del ser humano. También está constituida por 4 lóbulos: temporal, parietal, occipital y frontal, cada uno de los cuales consta de áreas funcionales primarias y asociativas. La mayor parte de la corteza en el ser humano corresponde a la corteza asociativa, a diferencia de cualquier otra especie animal. El lóbulo frontal. Este lóbulo está situado en el polo anterior del cerebro, siendo el de mayor extensión y el de mayor importancia funcional en la especie humana, ya que regula todas las áreas cognitivas superiores. El lóbulo frontal está relacionado con funciones ejecutivas, planificación, toma de decisiones, memoria, atención, lenguaje y flexibilidad cognitiva. El lóbulo occipital ocupa el polo posterior del cerebro y es el menor de los 4 lóbulos externos de la corteza cerebral. Según la nomenclatura utilizada por Brodmann, el lóbulo occipital se divide en 3 áreas: área 17, 18 y 19. La función básica de este lóbulo consiste en el procesamiento de la información visual. El lóbulo parietal se encuentra situado en la zona superior de la corteza cerebral. Su superficie se divide en una zona anterior, áreas 1, 2, 3 y 43 de Brodmann, que corresponden a la corteza somatosensorial primaria, y otra zona posterior, áreas 39 y 40, que corresponden a la corteza somatosensorial asociativa. Este lóbulo está relacionado con el procesamiento somestésico, tacto, temperatura, dolor, el sentido del gusto, el control motor, la localización especial y el cálculo. El lóbulo temporal comprende todo el territorio situado por debajo de la cisura de Silvio y su prolongación, limitado con el lóbulo occipital y parietal por su zona posterior. Se relaciona con el procesamiento de la información auditiva, la integración sensorial, la memoria y el lenguaje comprensivo. El cerebro se divide además en 2 hemisferios semejantes pero no del todo simétricos, unidos por una estructura denominada como cuerpo calloso, formado por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. Es necesario saber que existe una relación invertida entre los 2 hemisferios y nuestro cuerpo, por lo que el hemisferio derecho se encarga de coordinar el movimiento de la parte izquierda de nuestro cuerpo y el hemisferio izquierdo la parte derecha. El hemisferio izquierdo entonces está relacionado con la expresión no verbal. En él se ubica la percepción,
la orientación espacial, la facultad para expresar y captar emociones, el reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. Algunos estudios han demostrado que las personas en las que su hemisferio dominante es el derecho son muy creativas y tienen muy desarrollada la imaginación. Ahora bien, el hemisferio izquierdo está relacionado con la parte verbal y es dominante en la mayoría de las personas. En él se encuentran las estructuras como el área de Broca, que cumple la función específica de la expresión oral. Es el área que produce el habla. El hemisferio izquierdo tiene otras funciones como la capacidad de análisis, razonamiento y resolución de problemas. Las estructuras subcorticales están representadas por un conjunto de formaciones neurales con diferentes características, ubicado en el encéfalo, entre las cuales se incluyen el diencéfalo, la glándula pituitaria, las estructuras límbicas y los ganglios basales. Las estructuras subcorticales se involucran en actividades complejas como la memoria, el placer y la producción de hormonas. La función de las estructuras subcorticales está basada en el procesamiento y relevo de impulsos nerviosos entre las diferentes áreas del cerebro. El diencéfalo está asociado con el procesamiento de la información sensitiva y está constituido por el epitálamo, el tálamo, el subtálamo, el metatálamo y el hipotálamo. La glándula pituitaria o hipófisis es la glándula maestra del sistema endocrino. Es una estructura que se localiza en la silla turca del hueso esfenoide. Su función principal es la producción de hormonas que regulan las funciones y procesos como el metabolismo, el crecimiento, la maduración sexual, la reproducción, entre otras. El sistema límbico es considerado el epicentro de la expresión emocional y del comportamiento, mientras que los ganglios basales son un grupo de estructuras que se encuentran en la profundidad de la sustancia blanca del encéfalo. Su función es refinar los movimientos voluntarios. También intervienen en algunas funciones corticales superiores como la planeación, la motivación y la modulación de movimientos. El tálamo. Podemos llamarlo como el gran regulador de la corteza cerebral. El término tálamo se deriva de la palabra griega tálamos, que significa cámara interna. Tiene forma ovalada y es una estructura par. El tálamo se sitúa cerca de la línea media de los hemisferios cerebrales, en la zona medial y caudal a los ganglios basales. De esta manera entonces podemos considerar que el tálamo no se encarga del relevo de información entre los centros aferentes y la corteza, sino que también participa del procesamiento de información, incluyendo de esta manera sobre las funciones corticales. Las grandes ciudades cuentan con avanzados sistemas de transporte público, al cual acceden las personas para trasladarnos de un lugar a otro, y así poder llegar a su lugar de destino. De este mismo modo, el sistema nervioso central también tiene sus vías principales, los nervios, que transporta a las personas, impulsos nerviosos, y se dirige hacia su destino, el encéfalo. La estructura del tálamo quizás no tiene mucha diferencia con el sistema de transporte de una ciudad, pues si bien se sabe, se encuentra localizado en el centro del diencéfalo, en donde se recibe, envía e integra impulsos motores y sensitivos. Para concluir, nuestro sistema nervioso central cabe destacar que cuenta con unas características relevantes e importantes que hacen parte del funcionamiento de nuestro cerebro. Si bien sabemos, es un sistema biológico que posee una elevada capacidad de memoria, es una estructura con plasticidad y entre otras muchas características, las cuales nos permiten a los seres humanos realizar nuestras tareas, desde las más básicas hasta las más complejas como el reconocimiento, la visión y el aprendizaje.